ahora en este episodio les voy a contar una verdad que en su día se me aconsejó ni siquiera que hablara de ello. Los propios ancianos de la congregación me dijo: evita hablar de eso nunca, para poder encubrir la imagen de los componentes de la congregación. Pero tras 3 años de ser expulsado, ya viene siendo hora que yo cuente toda la verdad, todo lo que pasé y cuáles fueron las consecuencias emocionales sobre mí. Porque ya basta de estar encubriendo tanta porquería y tanta maldad en ese aspecto. El propio sistema que me prometía amor y verdad, me dejó deprimido, quebrado y traicionado. Esta es la historia de cómo la hermandad me falló cuando más lo necesitaba. Y de verdad que este episodio puede ser que hable con un poco de rabia, porque fue una situación bastante dura y noches sin dormir. Recordemos que en el episodio 3 ya les contaba un poquito cómo mi fe ya estaba rota, pero mi cuerpo y mi mente estaban sufriendo en silencio. Era algo devastador. Y ahora en este episodio les voy a contar una verdad que en su día se me aconsejó ni siquiera que hablara de ello. Los propios ancianos de la congregación me dijo: evita hablar de eso nunca, para poder encubrir la imagen de los componentes de la congregación. Pero tras 3 años de ser expulsado, ya viene siendo hora que yo cuente toda la verdad, todo lo que pasé y cuáles fueron las consecuencias emocionales sobre mí. Porque ya basta de estar encubriendo tanta porquería y tanta maldad en ese aspecto. Al final, con todas las cargas emocionales que tuve, el precursorado, la culpa por el encubrimiento y todas las demás cosas que seguiré contando en estos episodios, me llevó a una fuerte depresión. Al final, cada paso que seguía dando dentro de la organización era una carga muy grande. Yo, después de estar varios días yendo a terapia y demás, fui a hablar con los ancianos para decirles cómo yo me estaba sintiendo. Tuvimos como 2 reuniones más o menos. Ellos todo lo dicen como una alegría. Tranquilo, Narsali, sal a predicar, no te preocupes de eso, que de eso se sale, Jehová te ayudará. Sí, familia, Dios puede ayudar, pero quien tiene que poner las ganas eres tú, no te olvides de eso. Para salir de una depresión, para salir de la podredumbre, eres tú quien tiene que dar el primer paso. Y si eres una persona de fe, tranquilo, que Dios te vaya a seguir impulsando para que salgas de eso. Y lo más gracioso es que me da esta risa, porque es muy cínico. Te decían pero ten fe en Jehová, Jehová te va a ayudar. Como si uno no tuviera fe, como si lo que yo estuviera pasando era una gripe momentánea, algo que se quita con un paracetamol o un agua Isá. Qué equivocados estaban. Y al final esto eran cosas que sí o sí te aislaban, porque era como si mi dolor era visto como una debilidad espiritual. Era algo, la verdad que, como bien dije, era muy cínico. Y cosas que me pasaron antes de tener la depresión, que fueron causantes de ello, fue por ejemplo cuando serví de balista a un hermano de la congregación. El hermano, bueno, en ese entonces yo trabajaba para él en su negocio y su excusa es que no le daban el vehículo porque el negocio era nuevo, pero que los ingresos eran buenos. Así que él quería este coche para regalárselo a su esposa como parte de tantos años que llevaban casados. Lo más gracioso es que yo por ese amor que le tienes a esa gente, porque las personas de ahí no son malas, a ti te reciben con un gran amor ahí, la verdad. Y no todas las personas son iguales. Hay personas maravillosas que serían capaces de darte su corazón, se lo quitarían ellos para dártelo a ti. Pero ¿qué pasa? Como bien he dicho en los otros capítulos, también parte del mundo estaba ahí dentro. Dentro de la organización también está el mundo. No se equivoque. Así que yo de buena fe le serví de balista para ese regalo de aniversario de boda. Y lo que empezó a pasar a partir de mi firma fue mi sentencia. Literal que fue mi sentencia. Después de eso, yo y esta persona tuvimos varios problemas, porque después yo tuve un accidente de coche, estuve de baja un tiempo. Él ya, como que la presión de yo estar de baja y no tener cocinero le pudo,
vinieron impagos, se sumaban los meses, las cargas económicas de mis cuentas cada vez eran más altas. Y no solo eso, yo me voy de este establecimiento, empiezo a trabajar en otro sitio y no supe más nada. Este hermano se comprometió conmigo que si algún día no podía pagar o pasaba cualquier cosa, él hablaría conmigo, él no me iba a hacer esa jugada. Pero adivinen qué pasó. Las palabras se las lleva el viento, nunca mejor dicho. Me llega una carta del juzgado donde dice que mi nómina iba a ser embargada por la falta de impago de este coche. Familia, yo me vi conduciendo por la autopista y llorando. Yo no me merecía esto. Yo no he actuado con mala fe. Es más, lo hice por ese amor fraternal que se identifica en los testigos de Jehová. Lo hice con todo mi corazón. Y al final, ¿qué recibí? Un palo en la cabeza, pero me dejó loco, pero loquísimo. Familia, sentí un miedo que nunca en mi vida había sentido tanto miedo, Cuando yo leí esa carta, y para colmo no la leí yo, sino que llegó a casa de mi madre, llorando, diciéndome, ¿qué hiciste, mi niño? Pero tú estás loco. ¿Pero qué hiciste? Que aquí ponen que te van a embargar la nómina. ¿Qué hiciste, Narsali? Yo fui corriendo, es que me acordaré siempre, fui corriendo directo a mi casa, leí esa carta y a mí el mundo se me cayó encima. Sentí un miedo, un terror en el cuerpo. Y todo por hacer un favor. Un regalo de aniversario de boda, por servir de balista para un puñetero coche. Así que ya yo me vi... Yo soy una persona que siempre... O sea, yo no me quedo quieto. No, yo ante los problemas tengo que buscar una solución. Sí o sí. Así que rápido tuve que asumir la responsabilidad de este tema. Tuve que buscar una abogada que estuviera a la altura de un juicio así. Así que busqué una abogada. No era nada barata, la verdad que no era nada barata. Los temas legales son unos temas muy caros. Yo creo que de los servicios más caros que existen. Y para colmo el hermano me dice que no puede pagar la abogada, ¿no? Después yo de hablar y de decirle que eso no se hace, lo que él me hizo. Que por qué él no me avisó si no podía pagarlo. ¿Por qué él no entregó el coche de nada que sabía ya que no podía pagarlo? Porque para colmo tuvo el coche sin pagarlo, en vez de haberlo entregado antes para que las cuotas no siguieran subiendo. Pero no. Para nada. Claro ejemplo de un cristiano, ¿verdad? Nada, ironía. No solo eso, sino que yo tuve que pedir dinero prestado para poder costearme la abogada. Tuve que pedir dinero prestado. Se me cayó la cara de vergüenza, porque yo nunca había pedido dinero prestado a nadie. Siempre he trabajado, siempre he tenido dinero, pero la verdad que costearse un juicio no es barato. Y más de esta índole, no es nada barato. Este hermano, por el que ya estoy metido en un problemón, me dice que su esposa va a cobrar una herencia. Una herencia que es un edificio grande y que lo van a vender, ya está a la venta. Estaban solamente buscando el comprador, que él me prometió que de nada que pudieran vender el edificio, él se hacía responsable y pagaba toda la deuda. O sea, para ya no estar en rollos de juzgado ni nada, él se iba a hacer cargo, pagaba toda la deuda y así ya yo poder estar libre y que no se me siguiera embargando todos los meses la nómina. Así que para mí fue, bueno, una vía de escape en ese aspecto, ¿no? Oye, espero que vendas el edificio y demás y al menos se paga la deuda. Tardaremos 1 o 2 meses, no sé cuánto se tardará en vender un edificio que aparezca un comprador. Pero bueno, ya por lo menos mi mente ya estaba descansando un poquito. Yo decidí reunirme con algunos ancianos, en estas reuniones que hacíamos también en mi casa, ¿no? Donde bebíamos alcohol y demás. Y también en la congregación lo llegué a hablar también con algún anciano. Así que hablé con ellos. Y no solo con ellos, sino también con ancianos de la congregación de este hermano, que era otra congregación diferente a la mía. Pues yo hablé con ellos porque en la Biblia bien explica que si un hermano te hace tropezar o demás, que tienes que hablar con los ancianos, ¿no? Si tú vas a hablar con el hermano y las cosas siguen así, revueltas y tal, bueno, ellos toman medidas en el sentido de reunirse con él, ver cómo se sienten, qué es lo que ha pasado, cómo se pueden solucionar las cosas y demás. Sirven como intermediarios para que la unión en la congregación no se rompa. Ojo, ¿eh? Y bueno, que al fin y al cabo también es lo que dice la Biblia, ¿no? Que los ancianos están para eso, para ayudar, supuestamente. ¿Qué pasa entonces?
Lo que pasa es que se les recuerdo. Les recuerdo que la regla de que deben intervenir cuando el hermano daña la fe de otro, porque no solo me estaba dañando en sentido emocional, sino también mi fe, porque no era lo que decía la Biblia. Yo no veía ni siquiera una preocupación excesiva o una preocupación en su justa medida. Tampoco. Era yo siempre el que lo llamaba, pidiéndole que qué ha pasado, que cómo va la cosa. Nunca se preocupó en llamarme para decirme, no te preocupes, todo bien, en breve ya se vende el edificio. Nada, nada, de nada. Pero no solo eso. Ahora entro cuando me siento abandonado totalmente. Cuando yo transmito mis preocupaciones a los ancianos, la respuesta de ellos es que deje que pase el tiempo. Que ellos no pueden meterse en ese tipo de cosas ahora porque son asuntos civiles. A mí lo que me pasa en ese momento es que digo, ¿cómo se protegen los unos a los otros, no? Entonces no es como dice la Biblia. O sea, no hay ni siquiera un trato de una reunión, una conversación con él. A ver él qué piensa, qué opina. Otro de los ancianos me dijo de no le queremos nombrar el tema para que no se aleje de la verdad. Pero o sea, una persona hace cosas malas, pero se va encubriendo un poquito para que... Y ellos mismos me dijeron, no nombres del tema, no estés hablando con nadie de esto, sigue como vas. O sea que era un tema tabú. Una injusticia tenía que ser un tema tabú. Pues conmigo se equivocaron. Es verdad que he tardado algunos años en poder hablar de esto, porque como bien digo en mis vídeos, esto para mí es una terapia. Pero es una injusticia que quiero que todo el mundo la escuche a partir de ahora. Y que no se dejen engañar. Una cosa es el cariño que tú le puedes tener a otra persona y otra cosa es dejar que se ríen de ti. Y ahora, para mi sorpresa, como si no fuera poco ya lo que había asumido, y mi carga emocional y esta injusticia que me había pasado, me entero por medio de X personas, de X líderes de la congregación, de esta persona, de que él ya había vendido el edificio, de que él había cogido un local, había reformado un local y se había comprado una casa. Sí, señores. Y por lo que me comentaron, el edificio fue alrededor, no sé si fue de 500.000 euros, más o menos así. ¿Y la deuda, sabes de cuánto era? 19.000 euros. Porque era un renting, un coche de renting. De estos de 4 años. ¿Qué les parece, familia? Es una absoluta injusticia. ¿Ahora me entienden? Ahora pueden llegar a entender cómo me sentí vacilado. Me sentí como si fuera un chiquillaje, ¿sabes? Que me puede vacilar como si no pasase nada. No, las cosas no son así. Y los hombres se visten por los pies. Y el sistema este que hay dentro de los testigos de Jehová no solo lo protegió, sino que permitió que un hermano me mintiera y prosperara a mi costa, mientras yo me hundía con una deuda de él. Qué triste, familia, ¿eh? Qué triste. Y lo más triste es que los ancianos de su congregación eso sí lo sabían, porque yo me había encargado de comentárselo. Más triste todavía. Y recordemos que la Biblia condena la mentira, porque según la Biblia en el Génesis, la imperfección entró por una mentira. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Por una mentira. Así que, como mismo la serpiente le mintió a Eva, este hermano me mintió a mí y no pagó la deuda. Tiene mucha similitud, ¿verdad? Ya había tocado fondo. El abandono, la ruina económica, me habían mostrado la verdad madura. No tenía nada que perder al irme. La cárcel que había construido en mi mente era mucho más peligrosa que la libertad que me esperaba. En el próximo capítulo quiero hablar un poquito sobre la acumulación de muchas más injusticias y una ruptura, donde hablaré de muchas hipocresías que consolidaron mi decisión.